Estimados televidentes del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD, les damos la bienvenida a Innova UNAD, Educación para el siglo XXI, un espacio promovido desde la Escuela de Ciencias de la Educación para conocer, debatir e informar sobre los avances investigativos, académicos y de proyección comunitaria. En este especial presentaremos una entrevista como resultado del primer Congreso de Política, Educación y Derecho Poder, donde expertos en educación, derecho y políticas públicas se reúnen para diseñar estrategias que garanticen una educación con tecnologías e innovación. Un saludo muy especial y afectuoso. Bienvenidos a esta su sección de Educación para el siglo XXI. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial y es el doctor Albert Sangrá. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En esta ocasión también nosotros vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con la innovación apropiando tecnologías en educación. Y también vamos a tocar un poco un tema sobre el que se ha venido adelantando un debate importante alrededor de la inteligencia artificial. Doctor Sangrá, ¿qué le parece los temas que estamos proponiendo? Muy interesantes y muy adecuados. Yo creo que cada vez más el uso de la tecnología en el ámbito educativo nos supone un esfuerzo particular para entender cómo podemos utilizar esta tecnología, cualquiera que sea ella, para mejorar nuestra capacidad de enseñar y de aprender. Con lo cual, el análisis de las distintas tecnologías, entenderlas, comprenderlas y sacarles el partido adecuado es un ejercicio que tenemos que hacer a la fuerza y, por lo tanto, la discusión nos lleva siempre a entendernos mejor, a aprender de los demás y, por lo tanto, a avanzar en el terreno educativo. Así es, doctor Sangrá, y por eso es que a veces surgen inquietudes, especialmente en el ámbito educativo, en el ámbito no solo de los docentes, sino también de los estudiantes, de los padres de familia. El boom de las tecnologías ha sido una constante últimamente en el mundo entero, no solamente en este país, en América Latina, sino en el mundo entero. Y siempre hay sustos, siempre hay miedos, ¿cierto? ¿A qué le debemos tener miedo en educación con el auge de las tecnologías? Bien, a la educación nunca le debemos tener miedo. Esa es la primera idea que creo que sería bueno que todos compartiésemos, porque la educación es lo que nos libera y hagamos lo que hagamos, seguramente estamos contribuyendo a que las personas sean más capaces de liberarse, tengan más capacidad para poder decidir también por ellas mismas de manera más informada y más coherente. Se tienen miedos, y se tienen miedo sobre todo al cambio, no tanto ni a la educación ni a las tecnologías, sino a cualquier cosa que nos haga cambiar nuestra práctica habitual, porque las personas tememos aquello que no conocemos, y cuando se acerca un cambio, como no sabemos cómo va a ser, entonces tenemos una cierta tendencia a retraernos y a considerar que quizás aquello no será tan bueno. Es verdad, además, lo que ha dicho usted, que en los últimos tiempos las tecnologías que van apareciendo se suceden a una velocidad endiablada. Es decir, por ejemplo, nuestros abuelos y abuelas seguramente solo tuvieron 1 o 2 cambios tecnológicos a lo largo de toda su vida. Nuestros padres quizás tuvieron 3, a todo tirar 4, pero sin embargo nosotros hemos tenido ya multitud de ellos y ya les puedo avanzar que nuestros hijos van a tener todavía más. Solo tenemos que pensar en un ejemplo. Cuando, por ejemplo, cualquier empresa de tecnología saca al mercado un dispositivo y al cabo de 6 meses saca una nueva versión del dispositivo y al cabo de 6 meses otra nueva versión de ese dispositivo, es decir, es imparable. No hay un momento en el que pensemos eso va a estabilizarse, no vamos a tener novedades, vamos a asumir el cambio con tranquilidad. Eso ya no va a pasar. Por lo tanto, tenemos que aprender a adaptarnos, a vivir con un cambio permanente. Y eso es algo que probablemente en el ámbito educativo tendríamos que ayudar a alumnos, alumnas, padres y madres a entender y ayudarlos a poder asumir ese cambio permanente. Asumir ese cambio permanente entiendo yo que trae unas ventajas y una de ellas tiene que ver con la innovación. Los maestros de hecho estamos retados permanentemente a innovar
¿Cómo deben ser esos cambios o cómo deben ser esas innovaciones pedagógicas y didácticas hoy en día con la apropiación de esas tecnologías? Yo siempre digo que, a pesar de ser un defensor del uso de la tecnología, nunca la voy a utilizar porque sí. La utilizaré siempre y cuando aquella tecnología, sea la que sea, me aporte un valor añadido al proceso de enseñanza y aprendizaje que estoy ofreciendo a mis alumnos. Si eso es así, aunque me cueste apropiarme de ella, aunque me cueste aplicarla, tendría que aprender a utilizarla y tendré que aprender a redefinir y a rediseñar mi propia docencia para que mis alumnos puedan aprovechar sus beneficios. Por lo tanto, la innovación se tiene que ver no como algo vamos a ir cambiando por el mero hecho de cambiar, sino vamos a ir observando y analizando las opciones que tenemos nuevas, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, y vamos a ver cuáles nos aportan realmente algo bueno, positivo, que mejora el proceso que estamos siguiendo hasta ahora. La innovación tendría que ser sinónimo de mejora. Una innovación que no nos aporte ninguna mejora, yo diría que seguramente no es innovación, pero lo que sí seguro que es bastante inútil. Bueno, usted acaba de mencionar algo que en lo que seguramente muchos de los que nos están escuchando está de acuerdo, y es en lo que es inútil, ¿no? Pero también nosotros siempre estamos pensándonos hacia adelante, pensando en la vanguardia educativa en estos contextos, pero eso significa también asumir el cambio, asumiendo también cambios de actitud, asumiendo cambios en los roles. Y en ese proceso a veces se toman decisiones en donde más bien se rechaza la tecnología, porque como usted lo ha dicho, el temor más que todo es al mismo cambio. En esa trayectoria que usted ha tenido, ¿cómo ve esto que se está incorporando ahora de la inteligencia artificial? Hoy en día hay una discusión muy fuerte alrededor de lo que significa la inteligencia artificial, y los jóvenes sobre todo están como esponjas recibiendo todo esto y asumiéndolos y apropiándolos para su vida cotidiana, y ahí es donde hay también algunos temores frente a riesgos que se puedan presentar. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Siempre ante cualquier tecnología nueva vamos a encontrar oportunidades y vamos a encontrar riesgos, sin duda. Yo, cuando me encuentro delante de una situación similar, acostumbro a intentar pensar desde un punto de vista histórico. Como he dicho antes, tenemos miedo a aquello desconocido, al cambio. En cambio, cuando vamos hacia atrás y repasamos o revisamos la historia, como son cosas que ya sabemos, que no son nuevas, lo vemos con mucha más tranquilidad. ¿Ustedes se imaginan los problemas que se debieron generar cuando Gutenberg inventó la imprenta y de repente aquello que ahora es tan bueno como son los libros pasaba a ser un elemento disruptivo en el proceso de educación? Porque hasta aquel momento la educación era solamente oral, y en aquel momento se iban a incorporar los libros como mecanismo que algunos ya dijeron va a acabar con la oralidad, por ejemplo. Claro, cuando nos lo miramos muchísimos años después, no solo vemos que fue un cambio positivo, que permitió democratizar el acceso a muchas más personas del conocimiento, porque era más fácil leerlos en un libro, o que alguien contase un libro que esperar a que alguien se lo contase cuando se encontrase con él. Y por lo tanto no solo valoramos esto, sino que ahora decimos que claro, el libro es lo más importante. Bueno, claro que es importante, pero hemos tenido después tecnologías que también nos han aportado cosas, como por ejemplo, sin ir más lejos, la propia Internet, ¿no? Hay quien dice que ¿para qué sirve Internet? Yo les puedo decir, y en el ámbito que nos ocupa, ustedes que son personas que de alguna manera están relacionadas con la universidad abierta y a distancia, que Internet lo que cambió es hubo un antes y un después en lo que hace referencia a la relación entre los estudiantes. Internet permitió por primera vez que los estudiantes a distancia pudiesen hablar entre ellos y se comunicasen, porque hasta entonces solo había una vía, digamos, bidireccional con el docente, con el profesor o profesora, pero no con los otros compañeros estudiantes, a no ser que se encontrasen físicamente alguna vez.
eso cambió radicalmente el planteamiento de la educación a distancia y apareció la educación online. Es decir, ahí claramente la tecnología nos aportó un beneficio evidente porque además nos permitió acceder, o permitió a muchísimas más personas acceder a esa formación y a esa educación, con lo cual hemos democratizado aún más el acceso a la educación, sea superior o sea de cualquier otro tipo. Ante la inteligencia artificial yo creo que tenemos que reflexionar de una manera parecida. No lo sabemos todavía, porque sabemos muchas menos cosas de las que no sabemos en realidad sobre la inteligencia artificial, pero lo que sucede es que tenemos que observarla, tenemos que analizarla, tenemos que intentar tener un pensamiento positivo, que no ingenuo, pero positivo en el sentido que seguramente habrá oportunidades que nos va a aportar la inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y seguro que va a haber riesgos, de hecho algunos ya los vislumbramos, pero estos riesgos se pueden superar si somos capaces de entender qué es lo que queremos con la inteligencia artificial y si somos capaces de alguna manera de domesticarla para poderla aplicar y apropiarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje y salir airosos de ello y convertirla en una innovación que se defina como una innovación útil. Bueno, doctor Sangra, eso también implica en la educación profundizar en investigación. ¿Cuáles serían esas preguntas de indagación provocadoras que usted nos plantearía para ese ejercicio de investigación educativa? Bueno, yo, por ejemplo, la cosa que me preocupa más ahora mismo y que creo que tiene que haber líneas de investigación en este sentido es cómo tenemos que rediseñar los modelos de enseñanza a distancia y online para que puedan convivir con la realidad de la inteligencia artificial. Vamos a tener que cambiar muchas cosas, muchas maneras de hacer, no solo la evaluación, que es lo que algunos deben pensar que es el gran problema. El gran problema en realidad no es tanto la evaluación como enseñar de una forma distinta y aprovechar estos mecanismos. Preguntas como ¿de qué manera podemos aprovechar los usos de la inteligencia artificial actual, que también va a ir cambiando, digamos, de manera muy rápida, para rediseñar nuestra manera de enseñar y de aprender, y en particular en la educación a distancia y online, que es la que yo creo que nos ocupa y que puede resultar muy afectada en este sentido, ¿no? Por otro lado, ¿de qué forma podemos hacer superar a los docentes, profesores y profesoras, ese temor inicial razonable, lógico y lícito que puedan tener pensando que la inteligencia artificial quizás les puede quitar su lugar de trabajo? ¿Cómo podemos indagar, investigar, viendo de qué manera va a tener que cambiar el rol del profesor o profesora para que sea un valor añadido en el proceso educativo de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes? Por lo tanto, estas son algunas de las que se me ocurren ahora mismo respondiendo a su pregunta, pero sin duda que hay muchísimas más. Sí, y estoy segura de que nos quedaríamos muchísimo tiempo dialogando, pero yo para cerrar quiero hacerle una última pregunta, doctor Sangra, y es una que usted ha planteado. ¿La inteligencia artificial, ángel o demonio? Bien, la verdad es que es una pregunta así, un poco pregunta con trampa, ¿no? Yo creo que ni ángel ni demonio. Yo creo que la inteligencia artificial finalmente va a acabar siendo aquello que nosotros queramos y permitamos que sea, porque somos nosotros quienes la vamos a intentar manejar. El problema a veces es que no sé si nosotros mismos sabemos exactamente lo que queremos. O sea, primero tendríamos que ponernos de acuerdo, definir qué es lo que queremos y entonces actuar en consecuencia para que la inteligencia artificial se convierta en nuestro ángel que nos tiene que permitir mejorar la educación de muchos millones de personas en todo el mundo. Gracias, doctor Sangra. Ha sido un espacio muy enriquecido el que hemos compartido. Y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos siempre en esta sección. Muchísimas felicidades a todos. Nos veremos. Es importante señalar que estos temas inciden en el acceso a la educación y la calidad de los aprendizajes. Se constituyen un escenario de debate académico con educadores, expertos e incluso padres de familia, como es la apropiación de las tecnologías y la inteligencia artificial en los procesos de formación, aspectos que han sido desarrollados en el Congreso PODET, cuya segunda versión la tendremos este año. Estaremos profundizando en educación y justicia, perspectiva en el ciberespacio para la dinamización de una ciudadanía digital.
Así que los esperamos en el Congreso Poder y en una nueva emisión de InnovaUNAD, Educación para el siglo XXI.